compañeros, ¿cómo están? Soy Jorge Curra, la clase número 1 de Psicología Fisiológica, Orígenes de la Psicología Fisiológica. Tenemos 3 enfoques, el empírico, el práctico y el monista. Cuando hablamos de empírico, de la experiencia que haya sucedido en el comportamiento del ser humano desde el punto de vista de la psicología fisiológica. Naturalmente que si vamos a definir la psicología ya sabemos qué es la definición. La fisio es el cuerpo y logía significa estudio tratado. O sea que la psicología en su contexto sobre el estudio de los diferentes cuerpos, de las diferentes estructuras del cuerpo humano. A eso se refiere el enfoque empírico. Y el enfoque práctico estamos hablando de en cuanto a medición del área, específicamente de las circunstancias que se dan las cosas. Ya durante la Segunda Guerra Mundial, según hablan, el médico alemán, el ángel de la muerte conocido, Joseph Mengele, creo que ya hacían, según comentan, la práctica sobre el ser humano. Hoy en día, por la ética y por la Organización Mundial de la Salud, derechos humanos, una serie de cosas, no se permite hacer prácticas sobre el comportamiento del cuerpo humano. Se puede hacer en regatas animales y cualquier otra cosa menos en el cuerpo humano. Aunque uno puede tener cierta duda con esta cuestión de la pandemia ahora. Pero vamos avanzando. Entonces el enfoque práctico radica en esa cuestión. En la práctica se le da algunas sustancias, algunos medicamentos, algunos fármacos, algunas drogas, lo que sea, y cómo el cuerpo actúa sobre el cuerpo y la mente cómo reacciona posteriormente a esas sustancias. Y también lo tenemos el enfoque monista. ¿Qué es el enfoque monista? Es un enfoque filosófico, donde no se cree que existe el cuerpo, ni tampoco que existe el alma, sino que se cree desde este punto de vista un enfoque espiritual. Ya eso se inició con Platón, con el famoso idealismo platónico, que se basa exclusivamente en la parte espiritual. Los que pregonan la filosofía o el enfoque monista habla de que nosotros tenemos orígenes o somos meramente seres espirituales. Por lo tanto, resumiendo sobre este tema, estamos hablando de un enfoque empírico, práctico y monista. Continuando con la clase, o sea, de la segunda placa, estamos hablando del monismo. El alma y el cuerpo responden a una misma unidad. Cuando hablamos de una misma unidad, se afirma en este caso de que el cuerpo y el alma responden al espíritu. O sea que nosotros somos meramente seres espirituales desde este punto de vista. Además de esto, ¿qué hay que hacer? Pareciera que desde este punto de vista monista hace falta que hay que cuidar al cuerpo, porque depende del cuerpo para que el alma pueda funcionar como corresponde. Un buen funcionamiento del cuerpo, estamos hablando de un buen funcionamiento del espíritu. Por lo tanto, hay una serie de situaciones que se dan en el cuerpo humano. Y cuando hablamos de una serie de situaciones, estamos hablando, por decir, de algunas personas que con pequeño trastorno o se le induce al sueño bajo efecto de alcohol o alguna sustancia alucinógena, responde o reacciona de una determinada manera en la mente. Entonces nos volvemos a algo un poquito más complejo. Entonces ahí surge la pregunta, ¿qué es la mente? Para entender la mente, primero tenemos que entender el cuerpo.
a partir del funcionamiento del cuerpo, la mente también funciona de una determinada manera. La tercera imagen, estamos hablando de la alteración de la conciencia. Cuando hablamos de la alteración de la conciencia, ¿qué es? Tenemos que entender qué es la conciencia. Algunos médicos, filósofos y psicólogos afirman de que la conciencia es el presente, y otros sí que afirman de la conciencia es a posteriori del hecho. ¿Por qué? Y pareciera que yo comparto con esta segunda teoría de que porque se producen unos fenómenos y después uno piensa, y a partir de pensar uno toma conciencia de haber hecho bien o mal. Entonces pareciera que la segunda teoría de que la conciencia es a posteriori de la realidad o del hecho, pareciera que para mi punto de vista está en lo correcto, pero es cuestión de debatir un poco. Para que la conciencia sea alterada, ustedes lo van a ver ahí, una pastilla y demás cosas, cómo va, por decirte que no solamente la pastilla, sino que algunos elementos químicos que podrían alterar el funcionamiento del cerebro. Y ahí, al alterar el funcionamiento del cerebro, por ende, la estructura cerebral se distorsiona. Ya se puede ver distorsionado las cosas, el pensamiento puede ser difuso y una serie de inconvenientes que puede acarrear en el proceso del trabajo del cerebro. Porque todos los pensamientos, las acciones y todo lo que sea, el cerebro es el centro de todo. Por ende, el cerebro va a la conciencia hace que nosotros realicemos ciertas acciones, continuamos, o a no ser de que hagamos las cosas instintivamente, que es otra cosa que posteriormente vamos a explicar en otro pasaje. También, ahí lo puede ver, los efectos alucinantes de las drogas sobre la conciencia. Ahí lo pueden notar como la cafeína, el cacao, la estrinina, los anestésicos y los tranquilizantes. Los tranquilizantes en determinado momento, cuando uno está muy acelerado y demás cosas que hace, aquieta un poquito o desacelera los procesos mentales. Y los otros, por decirte, como la cafeína, las drogas, el alcohol y demás cosas, podría acelerar el proceso de la conciencia. Entonces lo que hay que tener en cuenta es que cómo funciona la conciencia. También ahí lo puede verificar en el otro párrafo, no en el segundo, sino en el otro power. Por decirte que en determinado momento no solamente la conciencia, la visión también puede alterar. Todo depende de los alucinógenos que se consumen o los elementos químicos que alteran la conciencia. Además de estos, en la otra lámina podemos ver, por decirte, que el cuerpo humano, en determinado momento pareciera que el cuerpo humano, desde el punto de vista siempre de la psicología fisiológica, de la mente, el cuerpo, puede desdoblarse del cuerpo, viajar a distancia, presencia visual, recuerdos íntegros y perfectos y demás cosas. Cuando hablamos de desdoblarse, uno puede imaginarse y transportarse, por decirlo, en Europa o algunos lugares como Disney o lo que sea. Entonces puede pensar e imaginarse, por decir, entonces analizando desde ese punto de vista, ¿qué es lo que hace que la mente pueda desdoblarse del cuerpo y transportarse en determinado momento en un lugar conocido o en un lugar desconocido próximo a explorar? Son series de situaciones que va sucediendo en el comportamiento del ser, y naturalmente estamos hablando de una base fisiológica y cómo la psique pueda alterar todos esos fenómenos.
Ahí lo pueden ver, por ejemplo. Todos creemos, o sea, un porcentaje muy elevado de los seres humanos creemos que el cuerpo está relacionado al alma, que el ser humano tiene cuerpo y alma. Y es lo que afirman esto, lo fundamentan cuando vivimos. Es el alma, es el que le da motor a nuestro ser, a nuestra vida, a nuestro comportamiento, lo que sea. Por más de que una persona esté en estado cuadripléjico o en determinado momento, por decirte, con un problema cerebral y demás cosas, está inerte ahí, pero sigue pensando. Pero ¿qué pasa cuando el alma desaparece o sale del cuerpo? El cuerpo deja de funcionar. Hasta inclusive en los Estados Unidos se había hecho, por decirte, algunos estudios y se pesó a personas que estaban en su etapa terminal y después de morir. Y ellos afirman de que el alma y el peso que tiene el cuerpo y el alma era un número X, ciertos kilogramos. Y después de muerto, que 23 gramos pudo descender, o en este caso pesó menos. Entonces algunos afirman de que el alma tiene hasta inclusive peso. Lo cierto y lo concreto es que el cuerpo y el alma van de la manito, no puede actuar uno sin el otro. Una vez que desaparezca el alma, el cuerpo es inservible. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Con el problema de la mente y el cuerpo. Como una sustancia meramente pensante, inmaterial, puede actuar sobre el cuerpo, o viceversa, el cuerpo sobre el alma. ¿Acaso el pensamiento puede, por ejemplo, mover objetos materiales? Es decir, ¿cómo es posible que yo, por el acto de mi voluntad mental, simplemente queriendo levantar mi brazo material, pueda lograrlo? Entonces, ¿qué hay en eso? Estamos hablando de un cuerpo normal. La voluntad de querer levantar el brazo, sencillamente puedo lograrlo. Estamos hablando de un cuerpo sano, sin ningún inconveniente. O querer girar, levantarse, mover, transportarse de un lugar a otro, ¿qué hay de eso? Está expresamente ligado entre la mente y el cuerpo. En su origen, en los primeros tiempos, en los albores de los años, la pregunta era, ¿cuál es la relación entre los dos estados mentales? ¿La conciencia, lo psíquico o el alma? Con todo esto estado físico, el cerebro, lo material y el cuerpo es otra forma de pensar. La conciencia, ya habíamos hablado que sucede a posteriori del acto. Lo psíquico es la forma de pensar y el alma que está relacionado, ligado directamente al cuerpo. Y también el cerebro es lo material del cuerpo. En el cerebro está centrado todas las cosas, las acciones y reacciones del cuerpo humano. Lo primero que ante una serie de situaciones el cerebro entra a funcionar. Entonces hay que cuidarlo el cerebro. Cuando está acelerado, desacelerado, ya lo vimos un poquito antes en una de las láminas, por decirte, de que cuando el cerebro está dañado, cómo afecta al cuerpo y posteriormente a la psique. Y viceversa, el cuerpo también dañado, o si no lo cuidamos bien, también puede afectar al cerebro. Entonces, por eso esta es la primera clase, me gustaría que lo investiguen un poquito más, puedo analizar si quieren algunos materiales de información más adelante. Con esto doy por finalizado el tema número 1,
orígenes de la psicología fisiológica, y a vuestra entera disposición para los que hubiera lugar. Un abrazo a todos, a vuestras órdenes.